Buenos días. Hoy día yo voy a presentar sobre la esclerosis lateral amiotrófica o comúnmente llamado ELA. Como caso clínico primero, tenemos un paciente masculino de 46 años con antecedentes de asma bronquial solamente, usuario de budesonida 2 puff al día, fue operado de una osteosíntesis del tobillo derecho, es alérgico a la penicilina y como hábitos está tabaquismo IPA 1 y THC ocasional. Como motivo de consulta, el paciente acude por un cuadro de 6 meses de evolución, caracterizado por un cuadro progresivo, en el que refiere una rigidez inicialmente en las extremidades inferiores, que después también se suma a las extremidades superiores, y en el último mes comienza con debilidad de las extremidades superiores a nivel distal, que progresa hacia proximal. Niega síntomas sensitivos y no tiene antecedentes de trauma, y sí también refiere baja de peso no cuantificada. Al examen neurológico, bueno, el examen físico general no tenía ningún hallazgo relevante, y el examen neurológico, el paciente en lo mental estaba conservado, no tenía compromiso de pares craneales, pero sí destacaba fasciculaciones linguales y un reflejo mentoniano positivo. En lo motor, tenía una atrofia de las extremidades superiores, principalmente en la eminencia tenar, en la eminencia hipotenar y en los interóseos. Destacaba una asimetría en la atrofia, principalmente estaba en la extremidad superior izquierda, y además tenía hipertonía espástica en las 4 extremidades, una fuerza en extremidades superiores a nivel proximal más conservada en M4, y a nivel distal estaba en M3 de la extremidad superior derecha, y en la extremidad superior izquierda M2. En las extremidades inferiores aún tenía todavía una fuerza M5 proximal y a distal M4. Además, destacaba hiperreflexia generalizada con un aumento del área reflexógena y difusión, y el reflejo cutáneo plantar estaba flexor bilateral. El resto del examen neurológico estaba conservado, sensitivo y cerebroso. Como estudio etiológico se hizo laboratorio general, que no tuvo ningún hallazgo relevante, un perfil reumatológico que también estaba normal, se estudió serología viral también, VIH, hepatitis C, hepatitis B, VDRL y también HTLV, que salieron negativos. Se hizo una PL que solo destacaba una elevación de glóbulos blancos en 8, el resto estaba en rangos normales, y la electromiografía destacaba signos de segunda motoneurona en todos los segmentos, o sea, el segmento craneal, cervical, dorsal y lumbosacro, con signos de denervación activa. Y la resonancia que se hizo de encéfalo y cervical con contraste destacaba solamente discopatías, protrusiones discales y estenosis foraminales degenerativas, pero sin alteraciones de señal, y las partes blandas perivertebrales estaban sin alteraciones. Entonces, bueno, en el fondo, en base a lo que voy a explicar más adelante, se concluyó que el paciente cumplía con criterios de una esclerosis lateral amiotrófica, y se hizo el manejo correspondiente, que también voy a explicar más adelante. A modo de introducción, nuestro conocido neurólogo Jean-Martin Charcot, considerado el padre de la neurología moderna por múltiples aportes, como la introducción de la ficha clínica, también múltiples epónimos que tiene por sus aportes a la neurología. Fue el primero en describir la patología en el año 1869, y en el año 1874 le puso el nombre de esclerosis lateral amiotrófica en base a asoció en el fondo todos los signos
de esta patología. En uno, al encontrar que los pacientes tenían esclerosis, asociándolo a un cuadro degenerativo lateral, porque comprometía los cordones laterales, y amiotrofia por la denervación y la atrofia muscular. También se le pusieron distintos nombres. En Estados Unidos le dicen enfermedad de Lou Gehrig, otros le dicen enfermedad de Charcot, gracias a el Charcot, y enfermedad de la motoneurona, porque está dentro del espectro de enfermedades de motoneurona. Como epidemiología, hay distinta incidencia en distintos países y hay pocos estudios también de incidencia a nivel mundial. Pero se estima que a nivel global hay entre 0,6 a 3,8 pacientes por cada 100.000 personas al año. Y en Europa es un poquito más, la tendencia es un poquito más elevada, a 2,1 a 3,8 por cada 100.000. En China la incidencia es más baja, pero la prevalencia tanto en China y Japón es un poco más elevada. En Estados Unidos más o menos promedio, y hay solo 3 estudios en Latinoamérica que encontré por lo menos. En Chile no hay estudios. En Uruguay la incidencia es de 1,37 y en Argentina hay 2 estudios en Buenos Aires donde hablan de 3,7 y 6 por cada 100.000 habitantes. Y la mayor incidencia se encuentra en la isla de Guam, en el Pacífico, y ahí no se sabe muy bien por qué, pero puede ser por factores genéticos. Y la prevalencia se estima que es entre 4,1 a 8,4 pacientes por cada 100.000 personas. Como dije, mayor prevalencia en Japón, y no hay estudios en Chile. Como factores de riesgo, los únicos que están 100% confirmados o que ya se asume que están asociados a la esclerosis, al ELA, son la edad, el sexo masculino, la historia familiar de ELA o factores genéticos, y el tabaquismo. El riesgo de tener ELA, según el sexo, es un poco distinto entre cada uno. Hay un poco más de riesgo en los hombres, de uno en 350, y el riesgo un poco menor en las mujeres, con uno en 400 aproximadamente. Y en base a la edad, ahí depende si es un ELA de tipo esporádico o familiar, que en la forma esporádica es entre los 58 y 63 años, o sea, un poco mayores, y la familia se presenta de forma un poco más precoz, entre los 47 y 52 años. Y también se describió que después de los 80 años ya la probabilidad es muy, muy baja. También hay muchos otros factores de riesgo que están como en estudio, pero no hay mucha evidencia que lo confirme, como por ejemplo los metales pesados, el servicio militar, también el deporte de contacto, entre otros. Dentro de la fisiopatología, como mencioné, hay 2 tipos principales como en base a la etiología. Uno es el hereditario, al que se le asocian más como la causa genética, y está el esporádico, que es la mayor parte de los pacientes, hasta un 90%, pero aún así igual en ambos tipos de presentación o de ELA están asociados a factores genéticos. Y en el ELA esporádico, hasta en un 15% de los pacientes pueden encontrarse variaciones genéticas de las conocidas, porque hay muchas que no son conocidas todavía. Y en el ELA familiar o hereditaria también se dice, la mayoría tienen un patrón autosómico dominante, y los genes se ordenan de ALS1 a ALS26, como para hacerlo más fácil, porque cada uno tiene un nombre específico en realidad. Y también se sabe que si hay antecedentes familiares y una alteración genética, el riesgo de tener la enfermedad es más del 50%. Y
hay, como dije, más de 200 variantes genéticas, pero las más frecuentes son estas cuatro que anoté ahí, y también varía según región. En Europa la más común es la C90RF72, que es una variación de ese gen, y en Asia es la superóxido dismutasa 1. Aquí se puede ver un gráfico donde se ve la distribución en Europa y Asia, eh, donde en el fondo, como mencioné, el ELA familiar tiene más genes asociados, pero aún así casi la mitad está sin confirmar una variación genética. Eh, y en el ELA esporádico, como pueden ver, la mayoría no están asociados, pero puede ser también porque aún no se descubren todos los factores de riesgo genéticos. Como fisiopatología, también, bueno, esto es como una línea de historia nomás para que lo conozcan, que la primera variación genética descubierta fue la superóxido dismutasa 1 y es la más común en el ELA hereditario. Después en 2001 se encontró la del alcina 2, que es un gen autosómico recesivo del ELA hereditario en los niños. Después se descubrió la TARDBP, que significa como Protein Binding de DP43, que en el fondo codifica esta proteína y cuando está alterada se asocia a acumulaciones o agregaciones citoplasmáticas de esta proteína que producen un daño neuronal. Y se ha visto que en más del 90% de los ELAs esporádicos se encuentran estas agregaciones citoplasmáticas. En el 2001, o sea, 2011 después, también se encontró que hay las expansiones repetidas de hexanucleótidos del gen C90RF72 del cromosoma 9, que es la causa más común de ELA hereditario, la causa monogénica, ¿sí? En un 40% de los ELA hereditarios. Y esta es la que está asociada a otras enfermedades degenerativas como la demencia frontotemporal, el parkinsonismo, la enfermedad de Huntington, Creutzfeldt, Alzheimer, entre otros. Lo más importante es qué hacer o a quiénes hacer el estudio genético de rutina, que sería en pacientes que son sintomáticos y tienen historia familiar o demencia frontotemporal. Y también es importante evaluar en pacientes, o sea, en familiares asintomáticos de pacientes con ELA y pacientes que tengan una presentación más temprana. Así como una secuencia de sucesos, lo que ocurre en la neurona es primero la degeneración de la motoneurona, que pueden ser células piramidales y de Betz, ocurriendo así una pérdida axonal de estas neuronas también, produciéndose gliosis y cambios en la sustancia blanca que se pueden ver en ocasiones en la resonancia, cuando ocurre atrofia medular también y adelgazamiento de las astas anteriores. El mecanismo, eso sí, está bien desconocido todavía. Hay muchos factores. Aquí están anotados, en verdad no puedo apuntar con el láser, pero en parte es por alteraciones genéticas que la mayoría son o causan agregaciones proteicas por codificación errónea de estas proteínas. Entonces las proteínas se empiezan a agregar y inducen daño neuronal. También hay disfunción de transportadores de aminoácidos, lo que hace que se empiece a acumular glutamato extracelular, y esto induce una neurodegeneración por activación de enzimas que dependen del calcio. Y también las mutaciones de la superóxido dismutasa
1. Aparte de producir agregados intracelulares, produce estrés oxidativo, también altera el transporte axonal, entre otras cosas. Y además ocurre una activación de la microglía que aumenta la secreción de citoquinas inflamatorias. Como bien mencioné, la ELA está dentro del espectro de las enfermedades de motoneurona, donde podemos encontrar las adquiridas y las hereditarias. Y en realidad no me quiero meter mucho en los otros tipos de enfermedades de motoneurona, pero lo voy a explicar igual un poquito en los diagnósticos diferenciales. Esto es para que conozcan que hay ciertas enfermedades de motoneurona que son más de primera motoneurona, otras que son de segunda motoneurona y otras que son mixtas, tanto de primera como segunda motoneurona, y en base a eso ahí uno tiene que ir sospechando cuál puede ser y cuál no. Eso. Como cuadro clínico, lo clásico es una presentación heterogénea por la pérdida neuronal de primera o segunda motoneurona, que puede ser a nivel encefálico, del tronco o de la médula espinal, o en las tres. Entonces, por eso la presentación es heterogénea. Y las presentaciones más comunes, que representan cada una de estas tres, entre un 25 a 30% de los pacientes, que puede ser una debilidad asimétrica de predominio de las extremidades inferiores, una debilidad de las extremidades superiores o compromiso vulvar. Otras presentaciones menos comunes son el compromiso respiratorio y el head drop, que sería la debilidad de control cefálico, y por eso se menciona head drop como cabeza caída. Y también se describe el ELA hemipléjica o síndrome de Mills, que sería como un ELA solo de un hemicuerpo. Los pacientes, como para tener una idea, suelen referir como síntomas un inicio generalmente distal. En las extremidades superiores describen una torpeza, dificultad para vestirse, lavarse el pelo, entre otras cosas. Y en las extremidades inferiores refieren caída del pie, tropiezos, golpes y dificultad para subir escaleras. Dentro del compromiso de primera motoneurona, lo que se destaca es hipertonía, espasticidad, que se caracteriza por una rigidez. Se puede ver que el paciente tiene igual un poco de lentitud en los movimientos, y refieren caídas frecuentes. También se ve hiperreflexia en el segmento comprometido. Los reflejos cutáneos plantares frecuentemente están no patológicos o flexores o indiferentes, pero sí el reflejo de Hoffman o de Tromner suele estar presente si hay compromiso de las extremidades superiores. Y si hay un predominio de primera motoneurona por sobre el compromiso de segunda motoneurona, la debilidad suele ser más leve. Y hablando del compromiso de segunda motoneurona, podemos ver calambres, fasciculaciones también. Los calambres, de hecho, los pacientes lo refieren en las noches, por ejemplo, que les molesta, suele ser incluso doloroso en ocasiones. Y en cuanto a las fasciculaciones, si es que es el único síntoma o signo, ahí en realidad habría que tratar de sospechar otra causa. Si hay también el compromiso de segunda motoneurona se caracteriza más por producir debilidad y suele ser asimétrica. Y en cuanto a la atrofia, es principalmente tenar, más que hipotenar, o sea, del abductor corto del pulgar y de los interóseos por sobre la eminencia hipotenar. Y hay unas formas como... a esto se le denomina split hand, y es específico del ELA. ¿Ya? También hay otros que se dicen como split leg, que hay, por ejemplo, más atrofia de los músculos posteriores de la pantorrilla
Y también hay un split elbow, que es mayor compromiso del bíceps que del tríceps. ¿Ya? Y en extremidades superiores, el compromiso suele ser en el lado dominante del paciente, pero eso no se ve en las extremidades inferiores, se ve más en las extremidades superiores. En cuanto a las manifestaciones vulvares, lo típico es una disartria con disfagia progresiva y también puede variar según el tipo de compromiso, si es más de primera o de segunda motoneurona. Si es más de primera motoneurona, la disartria es más espástica, o sea, lenta, tensa y fuerte, y los movimientos son lentos del lenguaje, con dificultad para producir la lengua y laringoespasmo, que pueden ser como episodios de estridor o dificultad para inspirar. Y en el compromiso de segunda motoneurona, uno puede ver una disartria de tipo flácida, que es más hipernasal, silenciosa y como agitada, donde podemos ver más debilidad de la lengua, de los labios y del paladar, y ahí se destaca más la atrofia, con una lengua como que se denomina lengua coarrugada. Y además podemos ver las fasciculaciones linguales, que deben verse en reposo. Y si es que no hay atrofia, pero sí se ven como fasciculaciones, ahí puede que no sean fasciculaciones, hay que ser como bien fijado en eso, porque la lengua igual de repente se mueve sin querer. Y en el compromiso pseudovulvar, que puede ser hasta en el 30% de los pacientes, esta es una característica del compromiso de primera motoneurona y se caracteriza por ataques de risa, llanto, que puede ser desproporcionado o incongruente con el contexto. Y por último, en lo que sería el compromiso respiratorio, eh, podemos ver una disnea de esfuerzo que progresa hacia una disnea de reposo. Además, pueden tener ortopnea, que eso ya es una indicación de ventilación no invasiva. Debilidad diafragmática también, que se puede ver con los pacientes más en supino. También pueden haber, por consecuencia, trastornos del sueño, hipersomnia y cefalea matutina. La tos suele ser débil y acumulan mucha expectoración. Y ya cuando es más severo pueden tener uso de musculatura accesoria, con respiración paradojal y dificultad para hablar. Y en cuanto a las manifestaciones cognitivas, se presentan hasta en el 50% de los pacientes y pueden evolucionar a demencia frontotemporal en un 15% de los casos. Y además, y viceversa en el fondo, o sea, también los pacientes con demencia frontotemporal en un 15% de los casos manifiestan síntomas de ELA. Y estas manifestaciones son desinhibición, apatía y pérdida de empatía, que no es lo mismo que apatía. Em, y como también mencioné antes, el gen C90RF72, cuando está alterado en un 40 a un 50% de los casos, o sea, hay un mayor riesgo de demencia frontotemporal con un 40 a 50% de riesgo aumentado. Y finalmente, en cuanto al cuadro clínico, la progresión suele ser, si es de inicio en extremidades inferiores, se propaga primero a la extremidad contralateral, después a las extremidades inferiores y el último compromiso es vulvar. Y lo mismo ocurre cuando es en extremidades inferiores, o sea, se va primero a la extremidad contralateral y después a las extremidades superiores y por último vulvar. Y si es de inicio vulvar, se va después hacia un brazo y después hacia contralateral y generalmente conserva más las extremidades inferiores. Pasando ya a lo que son las variantes, porque ahí estaba como la discusión de si las variantes son ELA o no, pero se tiende a considerar que las variantes son parte del ELA.
No siempre cumplen los criterios diagnósticos por esto mismo, porque tienden a predominar primera o segunda motoneurona, o tienen a veces compromiso de una sola región, entonces no cumplirían con los criterios. Y cada variante además tiene una clínica distinta, un pronóstico distinto y diagnósticos diferenciales distintos. Y también lo que pasa es que muchos de estas presentaciones suelen ser iniciales y después progresan a un ELA clásico. Primero, la esclerosis lateral primaria se presenta en un 2 a 3,7% de los casos. Se ve entre los 50 y 55 años y la sobrevida media es mucho más elevada que el ELA clásico, hasta más de 20 años. El compromiso suele ser aislado de primera motoneurona, entonces veríamos la espasticidad, rigidez, disarte espástica y rigidez de extremidades inferiores que conduce a caída, y se clasifica en esclerosis lateral primaria probable o definitiva según el tiempo de evolución. Ya, si es de entre 2 a 4 años, se considera probable, y si es mayor a 4 años, ya es definitivo. Pero eso no excluye que no vayan a desarrollar síntomas de segunda motoneurona, porque incluso con más de 10 años de evolución pueden iniciar los síntomas de segunda motoneurona. El pronóstico, como mencioné entonces, es más favorable que el ELA clásico, y el principal diagnóstico diferencial es la paraparesia espástica hereditaria, que se diferencia clínicamente porque la paraparesia espástica hereditaria tiene más compromiso vesical también, tiene alteraciones sensitivas además, y no suele comprometer ni las extremidades superiores ni hacer compromiso vulvar. En cuanto a los criterios diagnósticos, en realidad aquí preferí poner la tablita por si querían verla. Pero lo más importante en realidad es como la certeza diagnóstica, que si tiene signos y síntomas de primera motoneurona, deben pasar 2 a 4 años como para considerarlo probable y más de 4 años para hacerlo definitivo. Y en cuanto a las otras variantes, la atrofia muscular progresiva se presenta en un 10% de los casos con una edad media de 64 años. Tienen un compromiso aislado de segunda motoneurona, o sea, lo contrario a la anterior. Y en un 20% de los casos terminan igual desarrollando compromiso de primera motoneurona. Y esta suele asociarse a una mayor sobrevida también, más que el de la clásica. En cuanto a la parálisis vulvar progresiva, se presenta en un tercio de los casos prácticamente, o un 30% más o menos, con compromisos de primera, segunda motoneurona o ambas, y se caracteriza por la disfagia y disartria, y algunos tienen además evidencia de denervación en las extremidades, y también suelen progresar a un ELA clásico. Hay otras que son menos mencionadas, pero las voy a mencionar igual, que en inglés se dicen flail arm y flail leg, que es como compromiso aislado de extremidad superior o de extremidad inferior, donde el flail arm también se denomina amiotrofia bibraquial o diplegia braquial amiotrófica. Se presenta en un 10% de los casos y muchísimo más frecuente en hombres, en una relación 9:1. Tienen principalmente compromiso de segunda motoneurona con debilidad y atrofia en extremidades superiores sin compromiso de otras regiones. La progresión suele ser de proximal a distal, no como lo mencioné delante, y es asimétrico. En cambio, el flail leg es al revés, o sea, el compromiso es primero de distal a proximal y suele ser simétrico. Lo que tienen ambos tipos en común es que la sobrevida igual es más elevada que el ELA clásico, más de 5 años,
Y en la electromiografía se ve una denervación aislada en un segmento cervical o lumbrosacro, dependiendo si es flail o flail. Y también se describe la hemiplegia de Mills, que es muy, muy raro, que es el compromiso de primera y segunda motoneurona, pero en un solo hemicuerpo. Y la progresión también es más lenta y en algunos casos se asocia a fase. Dentro del estudio de diagnóstico, es importante destacar que no hay ningún test diagnóstico ni gold estándar como biomarcador, etc. Por lo tanto, el diagnóstico es clínico y se complementa con una electromiografía, imágenes y estudio de laboratorio, que ahí la idea es enfocarlo en el fenotipo y no tirar tampoco un montón de exámenes. Y es importante igual siempre poner atención especial a los síntomas vulvares y respiratorios porque son los que deterioran más a los pacientes. Entonces, en cuanto a la electromiografía, lo que se puede ver es una baja amplitud o una ausencia de respuesta motora. Importante destacar que la respuesta sensitiva está conservada y hay signos de denervación activa y crónica. En los signos de denervación activa se puede ver actividad espontánea, que pueden ser fibrilaciones y ondas positivas, y además fasciculaciones que últimamente se han agregado más como criterio diagnóstico. Y la denervación crónica, que afecta a múltiples miotomas y en múltiples regiones. Y estos son potenciales que van como aumentando en amplitud y en duración. Esos son como los signos de una denervación crónica, que voy a igual a mencionar en la siguiente diapo. Las fasciculaciones corresponden a potenciales espontáneos de fibras musculares de una motoneurona y que pueden verse más allá de la distribución de la denervación de ese músculo. Y además, muchas veces se tapa el cuadro en la electromiografía por enfermedades concomitantes como el síndrome de túnel carpiano o neuropatías periféricas, y ahí hay que fijarse si tienen compromiso sensitivo o no. Y la presentación, si es predominante de primera motoneurona, muchas veces se puede ver una electromiografía normal. Pero destacar que la electromiografía normal no excluye el diagnóstico de ELA. Y aquí, bueno, yo no soy muy experto en electromiografía todavía, pero voy a intentarlo. La primera imagen, la de más a la izquierda, ejemplifica lo que sería la reinervación colateral o el daño más crónico que se puede ver en la electromiografía, que en el fondo ocurre porque las neuronas, como van muriendo o se van perdiendo las motoneuronas, las que quedan van haciendo más conexiones y por lo tanto eso conduce a potenciales de mayor amplitud y también de mayor duración. Las fasciculaciones son como ondas bifásicas o trifásicas que se supone que deberían ir como disminuyendo bueno, no se ve, pero deberían ir disminuyendo como su tamaño a lo largo de la electromiografía. Y las fibrilaciones son también como ondas que se ven ahí como, como las que están ahí. Y dentro del estudio también se puede hacer una resonancia. En general se hace en todos los pacientes y porque es muy útil para descartar diagnósticos diferenciales. Generalmente sale normal si es un ELA, pero en ocasiones se pueden ver hiperintensidad en los tractos córtico-espinales y lo que se llama motor band sign,
que incluso en un 80% de los pacientes se podría ver, que es como una línea negra y curvilínea que se ve ahí. Ahí. Que principalmente se ve en el giro presentral, que serían esas bandas. Bueno, dentro del estudio de laboratorio, en realidad el estudio de laboratorio no modifica la conducta, pero es para descartar los diagnósticos diferenciales. Y según cómo es predominante de segunda o primera motoneurona, ahí vamos a ir pidiendo exámenes. La idea es descartar los que producen segunda motoneurona pidiendo la CK, serología viral como del Nilo oriental, de la enfermedad de Lyme, también ver si tienen, por ejemplo, bloqueos de conducción, buscar descartar neuropatía motora multifocal, eh, también el antimus o la estimulación repetitiva, que es para descartar miastenia, y el síndrome de Kennedy, que suele tener ginecomastia y elevación de CK. Es importante, sí, que tener la CK elevada no nos sugiere absolutamente un diagnóstico diferencial, porque también puede estar elevado en un ELA. Y cuando es predominante de primera motoneurona, ahí hay que ver déficit vitamínicos como de B12 y vitamina E, también niveles de cobre, descartar enfermedades virales y enfermedades autoinmunes. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, hay que dividirlos en primera motoneurona y segunda motoneurona. En los de primera motoneurona tenemos la paraparesia espástica hereditaria, que la mencioné antes, que suele asociarse a síntomas sensitivos, también a disfunción vesical. Suele ser predominante de las piernas y tienen historia familiar, entre otras cosas. Los déficits vitamínicos también suelen asociarse a síntomas sensitivos y también a neuropatías periféricas. Y pueden verse alteraciones en la neuroimagen. La adrenomiyeloneuropatía también tiene síntomas sensitivos, también tiene síntomas de neuropatía periférica y tiene un patrón ligado a X. Y además hay test genéticos que se pueden hacer para diferenciar la patología. Y en cuanto a enfermedades infecciosas, ahí habría una historia de una infección previa y también presentarían síntomas sensitivos y el líquido cefalorraquídeo estaría alterado. Y la esclerosis múltiple primaria progresiva también suele tener síntomas sensitivos y además se ven anomalías en la resonancia. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales de segunda motoneurona, está la neuropatía motora multifocal, que mencioné también que tenían bloqueos de conducción, tienen debilidad en los nervios periféricos, que es una progresión además como escalonada, y se puede estabilizar con la administración de inmunoglobulinas. La atrofia muscular espinal tiene un inicio temprano y además es muy crónica y depende del tipo de atrofia muscular espinal también según la presentación de la edad y la gravedad. El síndrome postpolio es un compromiso principalmente como aislado de una extremidad, entonces se ve como una asimetría, también se ve una asimetría importante como en el trofismo y suelen venir con dolor y fatiga.
Y la enfermedad de Kennedy está asociada, como mencioné antes, a ginecmastia. Tienen fasciculaciones periorales, elevan harto la CK, más de 1000, y tienen test genéticos alterados. El 6DP también es un diagnóstico importante en este caso, eh, pero está asociado a síntomas sensitivos, eh, y se ven signos de desmielinización en estudio de conducción, y el estudio de líquido tiene una disociación albumino-citológica. Y bueno, ahí están los otros dos que no son tan frecuentes, pero ahí los pueden leer después. En cuanto a los criterios diagnósticos, los más usados son el de el Escorial, que fue revisado en el año 2000, y ese es como el definitivo. Y están los criterios de Awaji, que agregan lo que son las fasciculaciones como diagnóstico, como criterio diagnóstico, y pueden sustituir a los potenciales de fibrilación. Pero estos dos criterios diagnósticos, o sea, estos dos eh, eh, estudios de criterios diagnósticos son un poco complejos como para la práctica clínica. Entonces, últimamente se ha estado proponiendo los criterios de Gold Coast, que eliminarían lo que son la clasificación de definitivo, probable y posible. Y se demostró también que tiene una mayor sensibilidad para el diagnóstico y mantiene la especificidad. Y los criterios serían, primero, un compromiso motor que sea progresivo, que puede ser referido por historia o por la evaluación en distintas consultas, y que esté precedido por una función normal, eh, asociado a el compromiso de primera y segunda motoneurona en al menos una región, o el compromiso de segunda motoneurona en al menos dos regiones distintas. Y obviamente tener excluidos los diagnósticos diferenciales. Aquí también puse igual los criterios del Escorial, porque son los que nosotros conocemos, que dividen, como dije, en definitivo, si es que tiene compromisos de primera y segunda motoneurona en 3 regiones, si es probable tiene compromiso en 2 regiones. También hay un criterio apoyado por el laboratorio, que en el fondo asocia la electromiografía, que demostraría el compromiso en al menos 2 regiones, y el criterio posible de ELA, que sería el compromiso solo en una región. Y hay un último que es como sospecha de ELA solamente, que es el compromiso solo de segunda motoneurona en una o más regiones, o el compromiso de primera motoneurona también solo en una o dos regiones, pero así aislados. Y también hay criterios de tapificación, pero no hay consenso de cuál es como el que se debería usar. Pero se mencionan, los que más se mencionan son estos dos, que es el King's y el Mythos. El King's Staging System se basa en el compromiso del número de regiones comprometidas, y el de Mythos se basa en la independencia funcional del paciente. La idea es poder complementar estas dos tablas de tapificación, y además el Mythos usa como para screening el ALF-SR o ALSFRS-R, que en realidad es demasiado grande la tabla para poder ponerla acá, pero lo que incluye es la evaluación del lenguaje, de la salivación, tragar, escribir, también poder cortar alimentos, el manejo de los utensilios de cocina, poder vestirse, tener higiene personal, poder girarse en la cama, caminar, subir escaleras, la evaluación del compromiso respiratorio también.
Dentro del pronóstico, un 50% de los pacientes sobreviven más de 30 meses desde el inicio de los síntomas, y solo un 10 a 15% alcanzan a sobrevivir más de 10 años. Y las causas monogénicas suelen tener un pronóstico mucho peor. En cuanto al tratamiento, hay tratamiento como que se está ahora haciendo más popular, que sería el tratamiento específico de alteraciones genéticas, y el único que ha sido aprobado ya por Estados Unidos y Canadá es el Tofersen, que es un medicamento para la alteración genética de la superóxido dismutasa 1, que lo que hace es disminuir la concentración de esta enzima en el líquido cefalorraquídeo, pero después de ser aprobado se hizo un estudio fase 3 que al final nos mostró un beneficio claro. El Riluzol es el que nosotros conocemos, que fue aprobado hace mucho tiempo, hace 25 años por la FDA. Demostró tener un aumento de sobrevida en 3 meses en los estudios clínicos, y en la práctica aumenta en realidad la sobrevida entre 6 y 19 meses. Es bien tolerado generalmente, pero igual puede producir síntomas gastrointestinales, aumento de las transaminasas, por lo que deben ser controladas cada 3 meses. También puede producir fatiga, y en casos aislados puede haber neutropenia. La dosis se suele iniciar en 50 miligramos cada 12 horas, y ahí hay que ir titulándolo según la respuesta. Pero en la dosis es única, o sea, es solo 50 cada, no hay otro. El edarabón es uno más nuevo que fue aprobado el año pasado. Lo que hace es reducir el deterioro medido por esta escala de ALF-SR en un 33%, y el mecanismo es por la disminución de los radicales libres, y es el fenilbutirato de sodio y el ácido tauro-urso deoxicólico. También fue aprobado en 2022 por la FDA, y en un estudio en fase 2 demostró un aumento de la sobrevida en 4,8 meses. También hay manejo sintomático, que en realidad es como lo que más se hace. Acá en Chile, de hecho, el Riluzol no existe, pero sí se compra en Argentina, según entendí. Para el manejo sintomático, si hay compromiso respiratorio, bueno, lo que hay que hacer es siempre evaluar el compromiso respiratorio, buscar que tengan compromiso respiratorio los pacientes, y se hace un control al diagnóstico y cada 3 meses de la capacidad, de la capacidad vital forzada, y además se hace oximetría nocturna. Se demostró que la ventilación no invasiva prolonga la sobrevida y también mejora la calidad de vida de los pacientes, y se debe iniciar cuando haya una capacidad vital forzada menor al 50%. Eh, los estadounidenses usan el SNIP también, que es la presión nasal de inspiración, pero acá no se usa. Acá se usa la PIM, que es la presión inspiratoria máxima, y que cuando es peor a menos 60 centímetros de agua, es criterio también de ventilación no invasiva. Si el paciente también tiene ortopnea o una oximetría nocturna normal, también habría que usar ventilación no invasiva. Esto es como un algoritmo de manejo que resume lo que mencioné, aunque sea un poco más extenso, pero en el fondo es eso. Y también en el manejo sintomático también puede haber disfagia, que se presenta en más del 50% de los casos, y esta, como mencioné, predecía un mal pronóstico. Hay que evaluar si tienen baja de peso, si tienen también debilidad, atrofia o hipermetabolismo, porque todo eso
aumenta el riesgo de tener una baja de peso considerable. Y como manejo, lo principal es la modificación de la dieta, y si los pacientes tienen una capacidad vital forzada menor al 50%, ya habría una indicación de hacer gastrostomía, porque eso indica que hay mayor debilidad o compromiso más, no, sí, vulvar, se podría decir. Entonces, también hay otros manejos, hay muchos síntomas que se producen en el ELA, como la celiorrea, donde se puede usar atropina, y también se puede usar amitriptilina. Y ahí se va titulando la dosis, se parte con 10 miligramos por noche y se va titulando según la respuesta. Y además es útil para la depresión, porque los pacientes con ELA también tienen depresión y se indican los inhibidores de recaptación de serotonina. Em, También tienen secreciones espesas, donde habría que usar mucolíticos. El laringoespasmo se puede usar lorazepam o baclofeno también. El baclofeno es como el caballito de batalla para los síntomas de Lela, sobre todo para la espasticidad, ¿ya? Em, Además, eh, para los síntomas pseudovulvares, el único tratamiento que se ha demostrado ser efectivo es el dextrometorfanoquinidina, pero también se usan los antidepresivos, que en realidad no está demostrado que sirvan. Y bueno, eso. El baclofeno, como dije, se usa para la espasticidad y se inicia con 5 miligramos 2 a 3 veces al día. Acá yo he visto que lo inician en realidad en 10 miligramos cada 12 horas, y de ahí se empieza a titular al alza. Y la dosis máxima puede ser incluso de 120 miligramos al día. Y